Identidades, aquí Chawi Pisarata, aquí Puriyari, Calhuacasira, municipio de Caranavi, Barca Cabawa, Puriraquillani, Toca Catasiwa, Gilata, Juan Carlos Bolira, Jupaja corresponsal, acá Sistema de Radio de los Pueblos Originarios de Bolivia, Toquida, Yatirra, Quichajaya, acá municipio Barcanuam, Utiri Patunca, Bayari, Curequi Patunca, Payari, Ururaca, Julio, Paxita, Parja, Feria Productiva, Turística, Cultural, acá Taipi Playa, Barcanuam, Hatucha, Wija Pasfiris, Esdaguasaraca, Toquitua, Aruskip Oyari, Jabaja, aquí Puría, Jupaparut Asillari. Hermano Juan Carlos, adelante con la información desde el municipio de Caranavi. Estamos escuchando. ¿Cómo estás, Gilata Edwin? Un saludo cordial desde el municipio de Caranavi. Nosotros en esta jornada vamos a hablar de una actividad que se viene en este mes de junio acá con el ingeniero David Cuno, quien es el responsable de la Secretaría Municipal de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, donde nos va a estar hablando sobre esta actividad, la Feria Productiva Turística y también cultural que se va a llevar a cabo este 21 y 22 de junio en el Cantón Taipiplaya. Ingeniero, muy buenos días. Coméntenos sobre esta actividad que también está llevando a cabo el Gobierno Municipal de Caranavi. Muy buenos días, Gilata Edwin. A saludar a su programa Identidades Bolivia desde el municipio de Caranavi. Queremos hacer llegar un saludo a todo el pueblo boliviano también a través de este medio de comunicación, a través de nuestra máxima autoridad del gobierno municipal de Caranavi. Efectivamente, el día 21-22 de junio tenemos un evento muy importante en nuestro municipio, específicamente en el sector de Taipiplaya, donde se tiene planificado la organización de la Feria Productiva, Cultural, Gastronómica y Turístico a nivel de nuestro municipio. En ese entendido estamos ya con la organización, el tema de coordinación, la parte logística, todo lo que corresponde para llevar adelante esta feria, hermano, ¿no? A cada autoridad que estamos coordinando con los del lugar, estamos siempre nosotros viendo todo lo que corresponde en la parte de organización, ¿no? Bien, ingeniero, ¿cómo ya está programado esta actividad que va a ser desde el 21, donde se va a dar inicio? ¿A qué hora va a iniciar? ¿Qué es lo que va a haber el 21? Y también el 22 de junio, ¿qué es lo que se va a llevar a cabo en el Cantón Taipiplaya? Inicialmente ya es de conocimiento público que se va a llevar adelante la feria el día en La Paz, el 31 de mayo hemos hecho el lanzamiento oficial, complementando todas las actividades que se lleva adelante a través del gobierno municipal. En el mes de junio hemos ya tomado en cuenta lo que es parapente, la feria ambiental y esto que se nos viene, ¿no? Lo que es la feria productiva. Inicia el día 21 en la población de Taipiplaya, donde a partir de la mañana, considerando que se va a hacer recibimiento de los primeros rayos del sol por el Año Nuevo Aymara, que cada sector, cada población lleva adelante siempre, ¿no? La cultura que se nos viene, ¿no? Cada año que llevamos, cada 21 de junio. Entonces, la parte cultural empieza, ¿no? En la madrugada, los primeros rayos del sol, recibimiento, ¿no? Entonces, eso se está haciendo más con la parte de la población, las autoridades del sector del Cantón Taipiplaya. A partir de eso estamos iniciando la inauguración de la feria en sí, de la feria productiva, ya en adelante lo que es turístico, gastronómico. A partir de mediodía se hace la inauguración, eso lleva todo lo que es el 21 y el día 22 estamos continuando con la feria y lo que es la clausura, ¿no? Bien, ingeniero, también donde va a promocionar zonas turísticas como tiene Caranavi, y una de ellas es pues el Rincón del Tigre, donde está ubicado en el Cantón Taipiplaya, ingeniero. Sí, por eso se denomina lo que es la feria, lo que es gastronómico, cultural, turístico. Es muy importante hacer el relevamiento en el tema de lo que es turismo, ya que hoy por hoy estamos dando lugar lo que es el tema de la promoción y más enfoque al tema del turismo en nuestro municipio. En ese entendido, estamos también todo lo que se va a llevar en la feria. En los 2 días se va a mostrar lo que es todo a nivel de nuestro municipio y parte de ello es allá en lo que es de Taipiplaya, ¿no? El tema del Rincón del Tigre y los demás sectores turísticos, ¿no? Lo que es de base comunitario. Entonces ahí también se va a mostrar, se va a estar promocionando, dando enfoque más a lo que es el tema de turismo a nivel de nuestro municipio.
Bien, ingeniero, también tenemos entendido que también va a haber actividad deportiva, la carrera que también está organizando el gobierno municipal, que va a ser también esa fecha, ingeniero. Eso es más adicionando a, obviamente que pasado el 22, ellos tienen una fiesta patronal, ¿no? Lo que es el 24 de junio, entonces el 23 ya es más la parte de la Junta de Autoridades, ¿no? Organizando, coordinando con lo que es la Asociación de Automovilismo, todo eso, entonces ya eso contempla lo que es el 23, pero ya desde el 21 empieza toda estas actividades, ¿no? A nivel de la población, obviamente que a través del municipio estamos siempre coadyuvando de manera coordinada con la Junta de Autoridades, la Federación de Taipi Playa, lo que son la Federación de Juntas Vecinales, ¿no? De Cantón Taipi Playa en sí, para que podamos llevar de manera coordinada esta organización y pues eso es en bien común de toda la población y pues hacer mostrar también a nivel del país lo que es la producción ecológica que se tiene a nivel de nuestro municipio y en el sector de Taipi Playa, ¿no? Bien, Gilata Edwin, nosotros de esa manera estamos conversando con el ingeniero David Cuno, quien es el responsable de, en este caso, de la Secretaría Municipal de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, donde nos está dando a conocer, por supuesto, de esta actividad que se viene ya el 21 y 22 de junio, la feria productiva que se va a llevar a cabo en el Cantón Taipi Playa. Ingeniero, ¿habrá invitados especiales para esta actividad? Sí, de manera coordinada estamos también haciendo llegar invitación a los diferentes municipios. También estamos haciendo llegar la invitación, lo que es al Viceministerio de Turismo. Se está enviando igual notas para nuestro ministro de Medio Ambiente. Entonces también el ministro de Desarrollo Productivo, igual estamos haciendo llegar la invitación. Entonces esperemos contar con la presencia de autoridades nacionales, ¿no? En sí, el día viernes 31 estábamos allá con el viceministro en el tema lo que es el lanzamiento en La Paz, con lo que se conoce Bolivia, entonces también allá hemos hecho notar y hemos hecho la extensa invitación para que el viceministro de Turismo sea partícipe de esta actividad muy importante que es en nuestro municipio. Entonces, estamos también haciendo llegar la nota, ¿no? Al viceministro, pues vamos a tener autoridades también presentes, ¿no? En esta importante actividad que es la feria productiva. Bien, ingeniero, es una de las actividades más que está realizando el gobierno municipal a través de la Secretaría Municipal de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, y habrán también otras actividades que se está programando, ingeniero. Sí, siempre estamos nosotros trabajando a través, en cumplimiento, ¿no? De nuestra máxima autoridad, que es la parte, el pilar, siempre que nosotros cumplimos de acuerdo a nuestra planificación y pues estamos para servicio de la población, pues dentro de las planificaciones está llevar adelante diferentes actividades y una de ellas es esto, ¿no? Apoyar en la organización como gobierno municipal y como Secretaría Municipal de Desarrollo Productivo a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario estamos llevando adelante esta organización, pues eso permite de que también como gobierno municipal nosotros estamos llegando también a nuestras comunidades a nivel de cumplimiento de diferentes actividades, ¿no? Entonces, acá vamos a desplegar también la parte técnica operativa para poder apoyar en la parte logística, ¿no? En temas de la organización y todo eso. Estamos coadyuvando. El día de ayer estábamos juntamente con las autoridades del Cantón Taipi Playa, con sus ejecutivos, la parte de Junta de Autoridades, de Junta de Vecinos. Ellos han hecho una invitación a través de los medios de comunicación para que puedan ser parte también de los diferentes sectores en esta feria productiva, ¿no? Que es muy importante a nivel de nuestro municipio. Bien, ingeniero, ya que el Cantón Taipi Playa es donde ya está creciendo poco a poco, ya es un pueblito, si vale el término, ¿en qué sector, en qué lugar más o menos se va a llevar a cabo esta feria productiva, ingeniero? La población de Taipi Playa es es un cantón desde hace muchos años, ¿no? Entonces, aproximadamente está a 40-45 minutos desde la ciudad de Caranavi. La feria en sí se va a llevar en su plaza principal de Taipi Playa, el cantón en sí, ¿no? Bien,
Todo ya está organizado, ingeniero, el tema de la repartición, en este caso, de casamatas para los diferentes expositores que también van a ser parte de esta actividad. Sí, ya hay confirmación de participantes. El día de ayer por eso estábamos coordinando con la Junta de Autoridades del sector para que también podamos tomar previsiones para que en el tema de lo que es la parte logística, en el tema de casamatas, estamos coadyuvando en la coordinación para que pues tengamos una actividad cumplida, ¿no? De acuerdo a la planificación. Bien, ingeniero, nuevamente más hagamos la invitación para esta actividad importante que se viene el 21 y el 22 de junio, en este caso la actividad de la Feria Productiva en el Cantón Taipi Playa. Nuevamente, muchas gracias en sí a lo que es Identidades Bolivia, y a través de su medio de comunicación queremos hacer extensa la invitación a todo el pueblo boliviano, a nuestro departamento de La Paz, a nuestros municipios, para que puedan hacer partícipes de esta importante feria que vamos a llevar en el municipio de Caranavi, Cantón Taipi Playa. Una vez más hacemos llegar el saludo desde nuestra máxima autoridad a través del gobierno municipal de Caranavi. Bien, Gilata Edwin, así nosotros hemos conversado con el ingeniero David Cuno, quien es el responsable de esta actividad que se va a llevar a cabo este 21 y 22 de junio, la Feria Productiva Turística y Cultural en el Cantón Taipi Playa del municipio de Caranavi. Con ese reporte nosotros volvemos a este estudio centrales, Gilata Edwin. Muchas gracias, hermano Juan Carlos, por este contacto tan importante desde el municipio de Caranavi. Kabatuam, harus kip away talaka municipio Barcara, kubra ki ailo Taipi Playa Toquirwa, aka feria productiva turística cultural, hacha hatuchawe hapas wayari, sasinsa yatilla wayap haraksto kabakam, purt awayap hayari uk sadoki kabasa, sasinsa sadoki pacha sadita haraktawa. Kapra lakapi aka wagijaw tukanyari, lakapi ha yakuru kabay, hikisikaba.